Seguimos hablando con Rodolfo Mariño, vicepresidente nacional de SINDES, el sindicato que aglutina tanto a los trabajadores como a los trabajadores de la salud y seguridad social, ¿cierto? Bueno, tratando de entender un poquito qué es lo que vendría para el hospital, y quiero que también que quede claro que luego de conversar con usted voy a solicitar hablar con la directora del hospital, la gerente del hospital, y si es posible con el ministro de Salud para terminar de dirimir todo este asunto y tratar de que la gente lo entienda. Usted me dice entonces que hay unos empleados, que esos empleados están a través de un tercero, pero que solidariamente el hospital tendría que responder cuando ustedes ganen estas denuncias, si así lo logra. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional ha dicho y ha garantizado a través del contrato realidad, independientemente de la figura que se utilice, Miguel, llámese cooperativa, llámese empresa asociativa de trabajo, la que sea, pero si me presta servicios a mí, son mis trabajadores. En este caso le prestan servicio al Hospital Departamental de Granada. Luego son trabajadores del Hospital de Granada. ¿Por qué? Porque ellos cumplen con horario, cumplen con funciones y el salario, hay subordinación. Luego, y entonces si a ellos les cumplen todas esas funciones con el hospital a través de un tercero, pues es el hospital en últimas el que tiene que responder por la estabilidad laboral de sus trabajadores, por el pago de sus prestaciones. Y hoy los jueces de la República en reiteradas sentencias, y así lo ha hecho también la Corte Constitucional, son quienes deben responder. Por eso la figura está prohibida de la intermediación en el sector de... Algunas situaciones laborales tienen un cambio de nombre y al cambiar el nombre desaparece el cargo. Las auxiliares de enfermería que usted dice fueron despedidas, ¿estaban contratadas como auxiliares de enfermería o como servicios de mejoramiento en la calidad, atención al cliente, etcétera, etcétera? Aquí hay un análisis que hay que hacer, y es que independientemente del nombre que usted le ponga al cargo, las actividades son las que vamos a evaluar aquí. Y si son funciones de auxiliares de enfermería, que son las de atender el paciente, hacerle asepsia, antisepsia al paciente, tomarle signos, de pronto en algunos casos se hace que algunos auxiliares entreguen medicamentos, porque está prohibido en la ley que lo hagan ellas, lo debe hacer la enfermera jefe. Luego entonces algunas actividades propias de la actividad de la auxiliar serán las que vamos a aprobar en el proceso. Y independientemente del nombre o la designación del cargo, son las actividades las que vamos a entrar a evaluar y a calificar. Facturación, por ejemplo, que lo pueda hacer una asistente administrativa. Entonces, esa auxiliar de enfermería quedaría por fuera del paquete de ustedes. Digamos, lo que nosotros estamos planteando es que es un personal que tiene que ver con la prestación de los servicios de salud, como le mencioné ahora, el caso de la señora del aseo, o el compañero de la ambulancia, o la compañera de nutrición, o los compañeros de lavandería. ¿Cierto? ¿Todos terminaron o hubo gente que renunció aburrida de la situación? Lo sacaron, a ellos lo sacaron, la información que nosotros tenemos. O sea, a nosotros nos sacan simple y llanamente porque a la señora no se le dio la gana Ahí de se renovar los habla de contratos. tratos inhumanos y digamos, falta de herramientas. Concretamente, ¿qué tipo de situaciones se estaban viviendo en el hospital según las personas que solicitaron el apoyo de ustedes? A nosotros nos informaron que sucedieron cosas como esta. Voy a tocar nada más dos temas. Uno, habían en unas salas de espera y en unas áreas unos televisores y la señora los mandó a recoger. En una oportunidad, una compañera, al parecer de facturación o de asignación de citas, algo así, entre ellos ahí en la mañana se traen un tinto o se traen un cafecito o algo, como medias nueves que llamamos nosotros. Esta señora vino y le tiró a la caneca de la basura esos alimentos a ese trabajador. Por Dios, uno dice, ¿cómo así? ¿Esa señora qué le pasa? ¿Ella por qué actúa de esa manera? Claro, eso no es raro teniendo el antecedente que tenemos nosotros del Hospital Divino Salvador, porque allá había maltrato también y persecución. Hay cámaras, el hospital está lleno de cámaras, o sea, tienen cómo probar. Pues desde luego ahí están las declaraciones de los compañeros, eso es lo de menos, pero es Miguel, es como que en una entidad a donde debe respetarse la vida y el trato digno por el ser humano, no se cumple por parte de quien dirige la entidad. Eso es lo que nos preocupa. Entonces, yo puedo ser de mal genio, pero tengo que ser respetuoso. Claro, sí, le pregunto en concreto, por ejemplo, situación de esas, porque uno ve todos los días en la red a la niña tomando tinto mientras los empleados están lamentándose. ¿No pudo ser una situación de esa la que se presentó en determinado momento? Miguel, yo creería que el caso puntual que yo planteo es el que nos dieron a conocer. De pronto habrá más.
De pronto habrá situaciones, fíjese que en estos días vimos en las redes sociales cómo un funcionario de Café Salud agrede a un adulto mayor por ir a reclamar unos medicamentos. Digamos, también hemos visto cómo en los servicios de urgencias agreden al personal auxiliar, a los médicos. Es más, se volvió una tragedia trabajar en un servicio de urgencias de una entidad de salud en este país. Esto es una situación supremamente grave y que lo más fregado en algunos casos, las administradoras de régimen, las administradoras de riesgos laborales, no aceptan que eso sea un accidente laboral, porque usted está haciendo su actividad ahí en el servicio de urgencias y viene un familiar de un usuario sin medir la situación de su paciente o de su familiar y va y le mete la mano al médico, al auxiliar o al vigilante, que es la primera persona con la que el paciente va y se estrella. Desde luego tenemos casos a donde los vigilantes han abusado, pero también tenemos casos a donde son excesos contra el personal de la salud. Nosotros tenemos, por ejemplo, personal que atiende público, tiene que aguantarse los madrazos, escupitazos, cualquier cantidad de cosas, sin poder decir absolutamente nada. Esa es una situación que se vive en el país. Ojalá, uno dice, ¿cuándo vamos a entender que los que están ahí también son humanos? Que también sienten dolor, que también sufren, que también tienen problemas. Es más, con una situación grave a veces, situaciones de atraso en el salario de 5 o de 6 meses, como sucedía o sucede en los muchos hospitales. Yo, por ejemplo, tengo hospitales en la costa donde les den 16 meses de salario. Aquí no está sucediendo eso. Aquí en este momento había una deuda, creo que ya están al día, ¿cierto? Pero hay situaciones que agravan esa condición de los trabajadores de la salud y de pronto uno dice, bueno, ¿por qué este trabajador reacciona frente al paciente o al usuario de esta manera? A veces, y yo no justifico ese accionar bajo ninguna condición, ¿cierto? Que agredan a un usuario, eso no puede darse, pero tampoco acepto que un usuario agreda a un trabajador de la salud, llámese la auxiliar de enfermería, llámese el médico, llámese el especialista. Nosotros hemos tenido casos en Bogotá donde nos han matado médicos porque no atendieron al jefe de la pandilla de manera inmediata y entonces tenga sus 2 o 3 puñaladas. Sí, el Hospital del Guavio y eso hemos sabido de esa situación. Entonces, concretamente, el acompañamiento del sindicato es por el tema laboral. Aquí no hay inquietud sobre el tema administrativo, sino más sobre el tema laboral. Unos empleados que salieron y ustedes están pidiendo que se restituyan sus espacios laborales, porque ahí es donde debían estar según ustedes y según lo que determinaría la ley. Eso es. O sea, administrativamente no hay... Desde el punto de vista administrativo, lo que nosotros entregamos a la gobernadora del departamento del Meta en el documento que yo les muestro, hemos pedido también la intervención del Procurador General de la Nación, del Fiscal General de la Nación, del Contralor General de la Nación, de la Ministra de Trabajo, del Superintendente Nacional de Salud, del Ministro de Salud, porque es que este hospital, como usted lo hizo en la presentación, Miguel, es un hospital muy importante. Y a este hospital seguramente irán a llegar pacientes de las 2 zonas veredales que tenemos aquí cerca. Y hombre, el hospital tiene que estar presto a resolver el tema de salud, no solamente de los excombatientes, sino de la comunidad de régimen subsidiado y de los de contributivo que tengan contrato o prestación con el hospital. Luego, el hospital debe funcionar. Yo tengo el caso y me decían ayer, me llamaron de una paciente que tuvo a su esposo ahí y que no le dieron un buen manejo, ni le dieron el manejo adecuado al parecer, y entonces lo trasladan a Villavicencio y al parecer es una mala noticia, le tienen que amputar una pierna. Entonces eso nos parece supremamente grave, Miguel, y eso no puede pasar en una entidad como el Hospital de Granada, porque aquí se debe garantizar el derecho a la vida y no cortarla a pedazos como Sí, esos son también, hay que tener en cuenta que pueden ser situaciones específicas médicas en las que no se puede vincular toda la institución, sino en donde de pronto alguien hizo un diagnóstico equivocado. También creo que es conveniente decir, porque parecería que fuera una práctica institucional y no sería justo tampoco con los... Una cosa, Miguel, que también tiene que quedar claro para los televidentes, para todos los que nos movemos en esto, y es que en la actuación de salud hay que ser responsable. Y responsable desde el punto de vista médico, el cumplimiento del juramento hipocrático. Aquí por encima de los intereses económicos o politiqueros o de grupo está el derecho a la vida, que es el que se debe garantizar a través de la prestación de los servicios de manera adecuada y hoy
enmarcados dentro de una política de calidad, no puede permitirse un mal diagnóstico, un mal procedimiento. Eso no puede pasar. ¿Estaría usted de acuerdo en volver a la forma como se atendía con el antiguo Instituto de Seguros Sociales? ¿O le parece que qué tendría que hacerse para que la Ley 100 cumpla con la función con la que fue elaborada? Miguel, esa es la pregunta del millón. Lo primero que hay que hacer, y creemos nosotros, es que ese modelo hizo agua, ya fracasó, ese modelo no puede seguir funcionando en este país. Pero mire, hace 15 días, más de 26 senadores y representantes se declararon impedidos en el nuevo debate que estamos promoviendo nosotros de un nuevo modelo de atención en salud que elimine la intermediación, Miguel, porque es que el negocio está centrado en la intermediación. Son los que crearon las EPS que se quedaron con la plata de las IPS. Claro, desde luego no podemos desconocer que otra parte se lo llevaron o se la robaron, porque hay que hablar así, los malos administradores, la politiquería y la corrupción. Pero gran parte de la tragedia que hoy tenemos en salud obedece a que muchos de esos senadores y representantes son los dueños de las EPS que no permiten que fluyan los dineros hacia quienes prestaron el servicio. Luego entonces nosotros hoy estamos ávidos de un nuevo modelo de atención que garantice el derecho a la salud como derecho fundamental según la Constitución, pero sin barreras de acceso, es decir, que con la simple cédula usted llegue a un hospital o a una clínica y sea atendido. ¿Cómo hace un director de un hospital para tomar decisiones que fuercen a sus empleados a dar el 100% si el sindicato les dice en algún momento, este señor es intocable? ¿Ustedes hasta cuánto se alcanzan a enterar sobre las razones que pueda tener un gerente para decir con esta persona no trabajo más? A ver, yo creo, y voy a ser preciso en este tema, Miguel, porque el ser dirigente sindical en este país, ya nosotros estamos marcados y cargamos con un karma que sindicato sinónimo de quiebra de empresa, y eso no es cierto. Lo que nosotros desde nuestra organización orientamos es a que los trabajadores rindan y cumplan con sus funciones y sus obligaciones. Eso no quiere decir que nos olvidemos de sus derechos. Mire, y le pruebo de la siguiente manera. Nosotros hoy estamos planteándole al doctor Norman Julio Muñoz, desde el 22 de marzo, con este documento que le radicamos, que se dicte una medida de vigilancia especial para el Hospital de Granada. Claro, con el propósito de que si aquí hay errores, se corrijan. Y que si la situación que hoy tiene el hospital amerita la intervención, que lo hagan. Pero que el hospital no entre en ese grado de postración en que están la mayoría de hospitales y como estaba el hospital de Villavicencio. Hoy el hospital de Villavicencio está saliendo a flote, producto de la intervención. Desde luego no le ha gustado mucho a la gobernadora, pero ¿qué hacemos? Nosotros, ante el interés politiquero, de momento necesitamos es un manejo eminentemente técnico de las entidades de salud para que garanticen el derecho a la salud y desde luego el derecho al trabajo de sus funcionarios. Luego nosotros, la orientación que damos a los afiliados nuestros es rendir, trabajar y cumplir. No somos ni estamos para patrocinar sinvergüenzas a ningún nivel. Perfecto. Y eso quiere decir desde el trabajador hasta el representante legal de la entidad. Y si encontramos irregularidades en los trabajadores, los denunciamos también. Pero de la misma manera denunciamos a la parte administrativa que esté cometiendo ilícitos en el manejo. O sea, cero politiquería con ustedes. Y cero corrupción en el manejo de los recursos, porque es que hay una cosa, Miguel, no es porque nosotros lo digamos, pero la corrupción ha matado más colombianos hoy, producto del modelo, que el mismo conflicto armado. Hoy estamos evaluando ese tema. Luego no podemos seguir en lo mismo, que se sigan robando los hospitales a través de contratación leonina, a través de sobrefacturación de precios de medicamentos, de los procedimientos quirúrgicos, de lo que sea, Miguel. Aquí tenemos todos que cuidar los recursos, porque bien poquiticos que son, para que se lo roben de manera miserable y la gente se muera pidiendo atención en los hospitales o no teniendo acceso a los medicamentos o procedimientos, eso no puede seguir pasando en el país. Es eso lo que nosotros estamos planteando. Muchísimas gracias. Señores, estuvimos hablando con los que saben. Como es lógico, invitaremos a la gerente del Hospital Departamental de Granada para que nos cuente acerca de cómo está el hospital, por supuesto, y para hablar con ella de este tema laboral específicamente. Entendemos que hay un proceso
judicial, y ese también tendremos que respetarlo, y que habrá algunos temas que no podrán ser revelados por ninguna de las partes, ni por ustedes ni por ellos, pero pues trataremos de resolver este asunto de lo que serían los hospitales en cuidados intensivos.